El umbral del fin, un viaje a la otra realidad. Prólogo. Alejandro siempre había sentido, desde niño, que la realidad escondía secretos inexplorados. Aquellas noches en las que miraba las estrellas, se preguntaba si en algún rincón del universo existiera un reflejo de su alma. Una puerta oculta a otros mundos. Una fría mañana de otoño, mientras recorría solitario un antiguo camino rural, se topó con una extraña luz que parecía danzar en la niebla. Sin saber por qué, sintió que aquello era el inicio de algo trascendental. Capítulo 1. La llamada del destino. Era una mañana gris, cuando el reloj marcaba las 5:30 y la ciudad aún dormía. Alejandro se encontraba en un pequeño café, absorto en pensamientos sobre su rutina inalterable, cuando recibió una enigmática carta sin remitente. El sobre, de un tono envejecido, solo contenía unas pocas líneas escritas a mano. Cuando sientas que todo se desvanece, sigue la luz en el horizonte. El final es solo el principio de un viaje que cambiará tu destino. Aquellas palabras resonaron en su interior y, sin comprender del todo el mensaje, decidió dejar su taza a medio terminar y salir en busca de esa misteriosa luz. Esa decisión lo impulsó a abandonar su zona de confort, iniciando un viaje que desafiaría la lógica y el tiempo. Capítulo 2. El umbral de la otra realidad. Caminó durante horas por senderos olvidados, donde la naturaleza parecía guardar un secreto ancestral. Al caer la tarde, en un claro del bosque, la luz se hizo cada vez más intensa, hasta revelar un portal, una especie de vórtice suspendido entre la realidad y lo desconocido. Con el corazón latiendo acelerado y una mezcla de temor y curiosidad, Alejandro dio un paso hacia lo incognoscible. Al cruzar el umbral, se encontró en un mundo que a primera vista parecía familiar, pero que emanaba una atmósfera de desolación y melancolía. El cielo era de un tono rojizo, y la tierra mostraba grietas profundas como si la misma esencia del mundo estuviera por desmoronarse. A lo lejos, entre sombras alargadas, se divisaba una figura que sorprendentemente tenía un parecido inquietante con él. El aire estaba impregnado de un silencio sepulcral, roto solo por el murmullo de un viento frío que parecía lamentar el destino del lugar. Alejandro sintió que cada paso que daba lo acercaba a la respuesta que buscaba, a pesar de que el ambiente le transmitía la inminencia de un cataclismo. Capítulo 3. El espejo del alma. A medida que avanzaba por ese terreno apocalíptico, la figura se hacía más nítida. Era él, o al menos una proyección de sí mismo, pero con rasgos marcados por el sufrimiento y la sabiduría adquirida en una existencia al borde del abismo. La silueta parecía estar aguardando, como si supiera que su llegada era necesaria para completar un ciclo ineludible. «¿Quién eres?», preguntó Alejandro, con voz temblorosa, sin atreverse a imaginar que la respuesta pudiera ser la suya propia. La figura se detuvo a unos metros, y con una voz que sonaba como un eco lejano, respondió: «Soy tú, el reflejo de todas las decisiones, de cada miedo y de cada esperanza. Aquí, en este crepúsculo del mundo, se desvelan las verdades que has evitado enfrentar». El encuentro fue tan desconcertante como revelador. A través de ese diálogo silencioso, Alejandro comprendió que aquel mundo era una manifestación de sus anhelos reprimidos y de los errores que, quizás, lo habían marcado a lo largo de su vida. La figura continuó: «El fin que ves no es más que la culminación de un camino de autoconocimiento, pero también es la oportunidad de renacer, de rectificar lo que aún puede salvarse». Cada palabra resonaba en el alma de Alejandro, y en su interior se gestaba una mezcla de arrepentimiento y determinación por cambiar su destino. Capítulo 4. El crepúsculo del mundo. El horizonte parecía encenderse en llamas mientras el mundo paralelo se desmoronaba lentamente a su alrededor. El sol, ocultándose tras un muro de nubes tormentosas, pintaba de oro y sangre los restos de lo que una vez fue un paisaje vibrante.
En ese último instante antes del colapso total, la figura que le reflejaba se adelantó hacia un precipicio natural que parecía el final del universo. «Mira», dijo el reflejo, «en el final del mundo se revela la verdadera esencia de cada ser. No es el fin lo que debe temerse, sino la indiferencia hacia lo que realmente importa». Alejandro observó cómo, en ese abismo, se entrelazaban imágenes de su vida. Momentos de alegría, de dolor, oportunidades perdidas y decisiones tomadas con el corazón. Fue un desfile de memorias, un recordatorio de que cada elección tenía un peso ineludible. Con cada imagen, la sensación de urgencia se transformaba en una clara comprensión de la fragilidad de la existencia. Mientras el crepúsculo devoraba la última luz, el reflejo se volvió hacia él, y en sus ojos se vislumbraba la invitación a regresar. Con voz serena y llena de una sabiduría milenaria, le dijo: «Regresa, Alejandro. Toma este conocimiento y vuelve a tu mundo original. Lo que has vivido aquí no es un castigo, sino una lección. Aprende a valorar cada instante, a forjar tu camino con amor y a no temer a la transformación». En ese preciso instante, el paisaje se desvaneció en una explosión de luz cegadora. La sensación era como despertarse de un sueño profundo, en el que la realidad se reconfigura para ofrecerte una segunda oportunidad. Capítulo 5. El regreso y el renacer. Cuando la luz se disipó, Alejandro se encontró de nuevo en el claro del bosque, bajo el manto de un amanecer dorado. El portal había desaparecido, pero en su corazón persistía la huella imborrable de lo vivido. Cada detalle, cada palabra de aquel doppelganger, le recordaba que la vida era un tejido de elecciones y que en cada final había una semilla para un nuevo comienzo. Caminó de regreso a la ciudad con la mente en calma y el espíritu renovado. La experiencia en ese mundo paralelo le enseñó que los finales son oportunidades disfrazadas, que mirar hacia el abismo de uno mismo permite encontrar la luz en la oscuridad. Aprendió a perdonarse, a valorar a quienes lo rodeaban y a ver en cada día la posibilidad de renacer. Esa mañana, mientras el sol se elevaba sobre el horizonte, Alejandro sintió que el tiempo había adquirido un nuevo significado. Con cada paso, se comprometía a vivir con mayor intensidad, a no postergar los sueños y a construir un destino que honrara la vida en todas sus facetas. Epílogo. La experiencia en el umbral del fin dejó en Alejandro un legado interno. La certeza de que cada ser humano lleva consigo el poder de transformar su existencia. En ese mundo paralelo, encontró el reflejo de sus miedos y virtudes, y comprendió que el verdadero misterio reside en la capacidad de reinventarse. Con esta lección, regresó a su mundo original, sabiendo que, aunque el destino pueda parecer ineludible, siempre existe la posibilidad de cambiar el curso de la vida.